Apasionadas del empaque, muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu empaque con un tema muy interesante porque hoy nos vamos a sumergir a la historia, vamos a ver cómo la imprenta abrió camino a la cultura y hoy el empaque abre camino a las marcas. Hoy vamos a dejarnos inspirar por la historia viajando al siglo XVI para conocer a Juan Pablo, el primer impresor en América, y descubrir cómo su legado sigue marcando el camino de la gráfica y el empaque en México. Así que hoy nos acompañan dos invitados especiales que ya los van a conocer en un momento. Así que no se despeguen de aquí, de la tertulia digital de Enamorando con tu empaque. Así suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu empaque, donde están todas las tertulias que hemos visto. Y síganos. Y recuerden que este espacio es para ti, estudiante, emprendedor, ingeniero de empaques, personal operativo, directores de empresas, para todos los que están preocupados por llevar y resaltar esa marca. Y el empaque es el que comunica y es el primer contacto con el consumidor. Así que nos vemos en un ratito. Soy Lili Rivera, una pasión del empaque, y nos vemos en un ratito. Un gusto que estén aquí acompañándonos. Muchas gracias. Prácticamente ya estamos en vivo aquí en Facebook. Un gusto que nos estén acompañando, apasionadas del empaque, en la tertulia del día de hoy de Enamorando con tu empaque, en donde, bueno, pues vamos a dar un viaje, nos vamos a ir al siglo XVI prácticamente, a donde nos van a platicar de un tema muy impresionante, porque bueno, yo ya le di un repaso y la verdad es que está muy, muy, muy entretenido porque si la imprenta abrió camino a la cultura, hoy el empaque abre camino a las marcas. Así que pues vamos a inspirarnos un poquito con toda esta historia de Juan Pablos y vamos a descubrir cómo su legado sigue marcando el camino de la industria gráfica y el empaque en México. Así que pues bienvenidos y recuerden que ese espacio es para ti estudiante, para ti emprendedor, ingeniero de empaques, personal operativo, directores de empresas. Toda esta información es para todos ustedes y compartan el video si les gusta. Y hay gente que no me conoce y para los que no me conocen, soy Lili Rivera, soy química farmacobióloga de profesión, apasionada de mis empaques de ya desde hace 40 años y un gusto que nos acompañen aquí. Alguien decía, Pati, creo que ya estamos diciendo nuestra edad, pues sí, un poquito, pero con mucha experiencia y con muchas ganas de compartir, así como nuestros invitados especiales que están aquí con nosotros, que nos van a llevar a ese viaje. Y bueno, pues vamos a dar la bienvenida a Laura y a Fernando y les decía Lau que se presente y le dé ella mismo paso a Fernando para que también se presente e iniciar con nuestra tertulia. Ay, gracias, Lili. Pues gracias por invitarnos y por abrir este espacio para nosotros y sobre todo para la cultura. Yo que soy una apasionada de la cultura. También, antes que nada, quiero agradecer a Fernando, que es un gran artista y un querido amigo, que él aceptó, él es especialista en grabado. De hecho, él es artista, estudió en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Autónoma de México y se especializó en grabado en la Escuela de Bellas Artes de Roma, en Italia. Ha tenido una trayectoria muy larga como artista. A todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México, yo los quiero invitar a que vayan un día a comer a este restaurante Guría, que está en Santa Fe. Él tiene un cuadro ahí bellísimo, es uno de los cuadros que a mí más me gustan y siempre le estoy diciendo que se dedique a pintar porque ese es su arte, aunque en realidad también es impresor como nosotros, pero es impresor de, ya nos irá platicando, eso se lo voy a dejar a él para que nos sorprenda a todos. Ha andado por todo el mundo, en Estados Unidos, en Camboya, Francia, obviamente es uno de sus terruños más queridos y yo estoy muy agradecida contigo, Fernando, por haber aceptado esta invitación que se va haciendo una cadena y nos vamos extendiendo, ¿verdad? Todos los que somos amantes de la tinta, del arte y a mí me sorprende mucho que poco, o sea, los que nos dedicamos a esto, pocos realmente sabemos de dónde venimos o cómo es que llegó la imprenta a México. Y nos viene pues muy bien hablar y dedicar una tertulia porque el día 13 es justamente el día del impresor y es Órale. una buena manera de celebrarlo y honrar esta profesión a la que nos hemos dedicado muchos años. Entonces, bueno, te dejo, yo, bueno, por mi parte, me presento, yo soy Laura Vázquez, yo estudié literatura latinoamericana y tengo una especialidad en la Universidad de Oxford. Soy editora, amante de las letras, del arte, de la historia.
Y bueno, estoy aquí con todos ustedes para compartir. También soy ceramista, que al final hablaremos un poco de eso, pero soy una ceramista más para darle una voz a las artes gráficas, porque las piezas que yo hago están todas relacionadas con los libros y con la imprenta. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, le dejo la voz a Fernando. Adelante, Fernando. No, pues muchas gracias, Laura, por invitarme. Muchas gracias, mucho gusto. Y pues bueno, cedo la palabra a Laura. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues yo voy a empezar ahora sí compartiendo son unas fotos más que tratar de hacer una presentación. Yo les quiero contar de este señor, que este señor fue Juan Pablos. En realidad, él fue el primer impresor de la Nueva España. Bueno, la imprenta, como pues todos sabemos, empieza con Gutenberg, tiene un éxito rotundo inmediatamente que se descubre que hay algunos mitos, no sé si aquí alguien sepa, que dicen que realmente Gutenberg no fue el que inventó netamente la imprenta, sino fue un señor al que le fue muy mal con su invento y después creo que Gutenberg lo retoma. ¿Tú no habías oído eso, Fernando? Bueno, yo había oído que se inventó en China antes los tipos Ah, móviles, ajá. pero no se imprimía con imprenta, se imprimía con tinta de arroz, con tinta de agua, a mano, con cuchara o con barén. Ah, ¿y cómo lo hacían? ¿Pero lo prensaban, no? ¿Cómo era? No, no, frotas sobre la pieza, en tintas con un cepillo la placa y vas frotando. Ah, Este, el papel lo colocas y vas frotando como con una cuchara o algo que no entre en los surcos, sino que nada más toque la superficie de la madera. algo muy parecido a la litografía que No, la haces, litografía es ¿no? plana, la litografía es química. Ahí hablaremos de eso después. Qué bueno que estás aquí para ilustrarnos a todos. Gracias. Bueno, pues entonces pasa, llega obviamente a toda Europa, se dispersa por ahí y entonces en Sevilla hay un impresor que además los que cuando vayan a Sevilla, justamente está esta placa en donde dice que llamóse antiguamente a esta calle de la imprenta por haber establecido en ella en 1511 su taller tipográfico, el alemán Jacome Kronberger, cabeza de una dinastía de impresores que de 1503 a 1557 produjeron los más bellos libros góticos de España y los más raros y peregrinos. De este taller salió su operario Juan Pablos, que en 1539 estableció en México la primera imprenta que hubo en América, filial de la oficina sevillana de Juan Kronberger. Entonces, así es una historia muy bonita, porque en realidad él le dice que va a poner una sucursal aquí, llega a México y no sé por qué de repente como que Juan Kronberger dice ya, se deslinda del tema totalmente y entonces él le compra, hace un contrato de compraventa con, con este Juan Kronberger y están los documentos en donde él dice que a mí me encanta esta última frase y yo siempre la utilizo, que donde le promete que él va a hacer un buen uso de las prensas que recibe y las letras o los tipos y le dice que no va a dejar de usarlas, porque cierra la escritura diciendo, porque habiendo que hacer, trabaje y no pare. Entonces yo, como buena impresora, tenemos todos la fijación de que uno quiere ver la máquina arrancando y a mí el sonido de las prensas me gusta mucho, ese chucu chucu que hacen, me tranquiliza, ¿no? Entonces cuando no se está escuchando ese ruido, uno entra en estrés y pienso inmediatamente en Juan Pablos que dice, tú no te preocupes, todo va a estar bien, mientras haya que hacer, yo voy a trabajar y no voy a parar. Y ese lema yo lo he adoptado como parte pues de mi obra gráfica. Entonces él llega y aquí tengo un mapa de México del siglo XVI y fíjense que se establece donde está el punto 6. Fíjense, donde está el punto 8. Aquí es no, el punto 8.
Es el Zócalo, exactamente, este es el Zócalo, ¿ok? Luego, seguramente han visitado, aquí está la catedral, que debe de ser el 3, es correcto, la catedral es el 3, y justamente en el 2 está la Casa de las Campanas. Aquí en donde está la Casa de las Campanas, hoy en día han hecho unas excavaciones y se los recomiendo a todos que se den una vuelta, porque justamente ahí abajo está el Zompantli. A una cuadra está el Zompantli. No sé si ya se pueda visitar estas excavaciones, ya tienen años que las hicieron. Y justamente en el edificio de al lado es donde se establece la primera casa de fundición. De hecho, ahí hay una placa y esa casa de la fundición es el lugar en donde también se establece la imprenta, porque tenía que ver con que tenían que fundir los tipos. Entonces, prácticamente venimos de Sevilla y llegamos hasta este punto, literalmente atrás de lo que hoy en día es nuestra catedral. Algunos de los libros, él imprime pues unos libros, imagínense, para conocerlos, qué bonitos, eran así. Y los grabados, cada uno tiene un significado, publica algunas obras muy notables, como, ¿qué hacían? Hacían justamente, una de Diego de Miranda, que el otro día estaba buscando algo histórico, y dije, la voy a leer donde cuenta de la población que ya vivía aquí en la Nueva España, pues a muy temprana edad. Y entonces los libros se veían así, pues eran preciosos y yo quedé enamorada con esta historia. Luego él muy pronto vende su taller y pasa a manos de Pedro Charte y ya de ahí ya se empieza a dispersar lo que es la imprenta. Ahora sí te voy a dejar a ti, Fernando, para que nos hables un poco más A ver, de la modernidad un poco. déjame ver cómo salgo de aquí un momento. Ah, te voy a Ah, dejar de compartir. ok, bueno, entonces voy a compartir yo. Espérame. Exacto. Ok, ¿se ve? Sí se ve, pero se ve como el mío, que se te ve todo el marco. Habría que agrandarlo. Y espérame, espérame. A ver, a ver cómo le hago, porque En lo que averiguas, les cuento que Fernando tiene un taller que se llama La Buena Impresión en Oaxaca. También además de todo, se da el lujo, además de ser impresor. bueno, ya está, ¿no? ¿Sí se Ahí ve? O está, se ve sí. una cosa que dice participantes. Ahí está bien el instante impreso. Ok, bueno, ¿cómo le hago para...? Bueno, en fin, yo soy litógrafo y bueno, soy pintor. Entonces, la litografía la inventó este señor que se llama Alois Felder. Él era editor de partituras, también había hecho una novela. Y cuando quiso volver a reeditar, le fue bien con su primer libro, le pareció carísimo los precios y quería también hacer partituras y el cobre era muy caro como ahora. Entonces empezó a buscar distintas maneras de ver cómo podía eh, resolver y hacerlo él, porque era muy manitas el señor. Entonces, fue a ver a su mamá, tenía una piedra donde lavaba la ropa y le puso con crayola. Regresó al rato, al mes regresó, el pigmento de la crayola no estaba, pero estaba la cera y la piedra estaba mojada. Y dijo, bueno, si así puede funcionar, que la cera, la cera o la grasa repelen el aceite, se puede. Y entonces, este es el proceso. Se usan lápices grasosos de distinto grosor. Esta es una piedra de mármol lisa, pero también, pues bueno, se usan piedras litográficas especiales de Alemania. Se seca la grasa con talco y un poco de resina colofonia. Se acidula con goma arábiga, ácido nítrico, que fija la imagen y ya está lista. La goma arábiga, su virtud es que se disuelve de inmediato con el agua, pero no se disuelve con el agua ras. Entonces ahí están borrando con agua ras y la goma arábiga está cuidando los blancos. Se pone, se carga de tinta un poco para que entre y después
se abre, se moja. Ahí la piedra se va a ir cargando poco a poco con tinta, pero tiene que permanecer húmeda. Si se seca más de 15 minutos, se pierde la imagen. Entonces tiene que tener una película de agua que no permita que las partes blancas les caiga la tinta. Y después se usa esta prensa manual, que es un rasero que funciona de esta manera, ¿no? Y eh, va saliendo el papel. Es mágico. Es la primera técnica en la que la matriz no se daña. El grabado en metal, el grabado en madera, se van eh, pues se van dañando. Esta no, pero es grasa, pero sí se puede diluir con el calor, con lo que sea, ¿no? Entonces este señor Senefelder se fue a buscar por todos lados, a hacer patentes, no le interesaban los artistas para nada, veía un potencial comercial que tenía. Y bueno, esta es la primera litografía de un artista. Este era el director de la academia en Inglaterra en 1801 que dijo, órale, si funciona, es la primera litografía que está firmada, ¿no? Se empezaron a trabajar con lápices y pues vieron que podía, y es ilimitada, puedes imprimir millones. Si vuelves a cubrir al terminar la jornada con goma arábiga, y bueno, puedes abrir o desengrasar con ácido acético o con ácido nítrico, ¿no? El fondo que ven ya son dos piedras o se hace un hoyo con un agujero, se hace un agujero en una esquina de la imagen y en la otra en diagonal, y se agujeran todas las hojas y también la piedra se le pone un pequeño hoyito, se atraviesa con alfileres el papel y se coloca y así machina los registros, ¿no? Aquí pueden ver que el papel único blanco que tiene, que es el del color de naranja, es la velita, ¿no? Y ya empezaron a hacer ya impresores mucho más duchos que su creador. Este es Humandel, que estudió química para poder hacer una imitación del pintor que estaba de moda, que era de ambientes así, que era Turner, ¿no? Y este es de un viaje a la Laponia, que es padrísima pieza. Y pues bueno, todavía no existía la foto. También Jericho fue de los primeros que empezó a trabajar. Y el fondo que ustedes ven es jabón. O sea, se hace un dibujo en blanco y negro y después se pone jabón en la piedra, el jabón con pincel. El jabón es sumamente grasoso y ya tienes una plasta que puedes ir abriendo con ácido nítrico y goma arábiga, ¿no? Para irlo aligerando, para que no sea tan fuerte. Goya fue de los primeros, ya en su vejez en Burdeos, exiliado y decepcionado del mundo. Empezó a probar, llegó un impresor, le dio la piedra, pero no le explicó gran qué y hizo estas obras de arte. Goya dijo que no venga mi nombre y que se vendan muy baratas. Fue un fracaso económico que pues ahorita una de estas piezas es invaluable, ¿no? Después, pues él vio el trabajo de Jericó y dijo, no era así, se le antojó probar mucho más, pero pues ya se murió. También Delacroix es de los primeros, y este es quien trajo la primera prensa a México, que es Claudio Linati. Él era de Génova, era masón, estaba luchando contra la tiranía y pues era un cuate bastante entrón, entonces lo condenaron a muerte en Génova, se fue exiliado a Bruselas y ahí conoció al encargado comercial de México, que era apenas en 1822, ¿no? Y lo convenció para que el gobierno mexicano pagara el flete de sus piedras y sus prensas y viniera a México a fundar una revista que se llamaba El Iris, que era una revista para mujeres para que venían, que sean para ¿cómo decía? Para el bello sexo. Y venía modas y venía teatros y todo, pero era un señor muy politizado. Entonces luego el Iris se volvió político. Y estos son algunos de las piezas también con lo que sobrevivía, que le dio por hacer los vestidos mexicanos y las costumbres mexicanas, y que fueron un éxito de producción, ¿no? Pero pues era masón y no le gustaba nada la iglesia, y este es un dibujo de él que habla mucho de su opinión.
y es una acuarela que no se imprimió, pero pues le dio por hacer caricaturas y le aplicaron el 33. O sea, se fue. San Pablo, aquí la Fundación Harp tiene el pasaporte que le dieron, el salvoconducto para que este cuate ya se vaya con sus cosas, pero que ya se vaya, ¿no? Y él, llegando de nuevo a Bruselas, se dedicó a hacer retratos de la monarquía, siempre deseando venir a México. Finalmente, en el 32, le permitieron volver, porque aparte él estaba obsesionado, o sea, no le importaba que le pagaran o no, lo que él quería era decir que fue el primero en llevar esta prensa que iluminaría al país, ¿no? Llegó a Tampico y se murió a los 2 días de fiebre amarilla y la prensa quedó abandonada. Entonces, Mauricio Rugendas, que era un alemán, amigo de Humboldt, tomó la prensa y empezó a hacer estas maravillas de dibujos de México, pero también lo sacaron por haber dado refugio en la noche a dos opositores y acabó yéndose, bueno, un señor con lana, se acabó yendo a Brasil y a Chile y recorriendo, y hizo un trabajo muy interesante sobre los indígenas de Brasil y criticando mucho la esclavitud, ¿no? Este es Gualdi, también un italiano que empezó a meter una moda de la litografía arquitectónica, ¿no? Hay una pieza que tiene un monumento a Santana, el Zócalo, para ver si le vendía la idea, ¿no? De hacer una especie como de columna de la independencia, pero en el Zócalo dedicado ahí al prócer, ¿no? Y estas son algunas de las piezas muy conocidas de él, de litografía, eh, hechas esta me imagino que es un solo color. Y después, bueno, está Carlos Nebel. Nebel también era un europeo que llegó aquí, empezó a hacer litografías y se volvió conocido porque recorrió, este, empezó a hacer algunos dibujos de pirámides o de zonas arqueológicas que lo volvieron conocido. Él se casó aquí, tenía una porqueriza como negocio y después se regresó a Europa y regresó para hacer una demanda a otro litógrafo que lo estaba copiando, ¿no? Él no imprimía aquí, estas litografías las hacía Le Mercier, que era el impresor más grande. La litografía creció muchísimo en Europa porque Napoleón quería que su imagen estuviera en todas las casas, ¿no? Entonces, Le Mercier en 1870 llegó a tener 150 impresores a su cargo y más de 15,000 piedras, aparte de las que les traían sus clientes con sus logotipos o sus rollos, ¿no? Y estas son algunas piezas conocidas de Carlos Nebel, hechas en el mejor taller, en Le Mercier, y es conocido también por esto. Él se volvió amigo de un reportero que había cubierto del lado de Estados Unidos la guerra eh, de pues, la invasión, y entonces convenció al gobierno de Estados Unidos que pagara a Nebel y a Mercier de hacer unas piezas para hacer una apología de su victoria. Esta es la batalla de Monterrey, que en lo que pueden ver ya hay un conocimiento muy grande del color. Cada color es una piedra. Imagínense ustedes, ¿no? Entonces se trata de cómo hacer, por medio de transparencias, que los colores, de 3 colores, sacar 7, sacar 10. Y bueno, Le Mercier trabajaba con los mejores coloristas, ¿no? Lo único que hay en blanco, el color del papel, son las montañas del Popocatépetl y los disparos, ¿no? Pero pueden ver que ya es una pintura muy, muy elegante. Y yo tengo pues un sentimiento muy encontrado con este Nebel. Pueden ver un poco cómo fueron los años en los que estuvieron presentes los gringos en el Zócalo. Ya pueden ver del lado derecho la bandera en el Palacio Nacional, pero también el por qué se fueron. Perdieron más soldados en la Ciudad de México que durante toda la guerra, porque les hacían celadas, no podían salir eh, de los cuarteles porque los mataban, etcétera, y acabaron pues ya saliéndose, ¿no? Además, Nebel fue ayudado por un experto en batallas, ¿no? Entonces pueden ver la sencillez de estas imágenes son un color, el siena, bueno, la sombra cruda,
y un color que se volvió muy, muy usado, este amarillo Nápoles, y abriendo con ácido para meter ciertas tonalidades y todo, ¿no? Esta es una pieza fantástica de este señor. A ver, Laura levantó la mano. Adelante, Laura. No, gracias, Lili. Perdón que interrumpa, pero a ver, pasaste este video que es increíble porque es totalmente diferente a lo que se hace hoy en día y es muy diferente también a la prensa de Juan Pablos o a la prensa de Gutenberg. Entonces, pasaste este video fantástico y dices que es sobre mármol y estas también las hacían igual todas, o sea, O sea, es que la piedra litográfica viene de Alsacia o de la región de Stuttgart y es una piedra muy especial donde vivía la mamá de Sennefelder, que además tuvo la suerte de que son las mejores piedras para reproducir, pero ya están agotadas las minas, entonces una piedra de 70 por 80 te vale unos $1,500. ok, Entonces, en México, pues eso es prohibitivo y las piedras se reciclan, se alisan y pierdes una fracción de milímetro cada que la usas. Entonces, la ajá, solución es trabajar con piedras de mármol u ónix en México. ok. Oye, ¿y el registro cómo lo hacen? Porque quedan perfectas, o sea, las que estabas pasando de colores están increíbles. Esta, por ejemplo, es que hacen un hoyito en la esquina de la imagen, en la esquina izquierda inferior y en la esquina superior derecha hacen otro hoyito y también se lo hacen a cada papel. Entonces atraviesan, imprimen de un color poniendo el papel con alfileres que cuando tocan el hoyito de la piedra que también le hicieron, las ponen verticales y el papel cae solito. Y ya de Tal. ahí ya se imprime. No, es una locura, es una talacha. Y bueno, de este lado está un señor que era Abraham López, que parece que era de Toluca, no se sabe, pero él hacía calendarios, pero pues, se metió a hacer estas piezas que son de mucho menos calidad, pero que son interesantes. Abraham Por López. ejemplo, aquí están apedreando al ejército norteamericano cuando deja el Zócalo y cuando es la primera vez que se arría la bandera mexicana, ¿no? Que se vuelve a levantar. Y después aparece Casimiro Castro, que es un portento, un dibujante fantástico, que era alumno de Waldi. Y pueden ver esta moda que eran dos colores nada más, porque la cuestión es economía, ¿no? También economía de medios, porque pasar varias veces en la prensa es dinero. Y pues pueden ver, o sea, es un solo tono que van, si quieres, puedes pasarlo una vez más, el mismo tono para que agarre más color, pero no cambias tinta, no nada, ¿no? Y este pues es del Museo Nacional, cuando apenas estaban empezando a apreciar de nuevo nuestro pasado en México, ¿no? Y algunas tomas que eran interesantes de este señor, que eran pues, vistas de la Ciudad de México, y él de niño vio a un señor en un globo y se le hizo. Entonces él lo que hacía era topografiar con una cámara lúcida, ahorita va a aparecer por ahí Wow. más adelante, y pues hizo estas imágenes que eran ya la maravilla, ¿no? Y la litografía en México se insertó por mapas. México no estaba mapeado, entonces García Cubas hizo un trabajo extraordinario y trabajaba mucho con Casimiro Castro, que esto era cuando llegó el ferrocarril, ¿no? Esta fue una carpeta muy famosa. Y bueno, también trabajó en México Catherwood, que era un dibujante que trabajaba con arqueólogos en Grecia y en Egipto, y lo trajo Stephens para hacer la primera expedición a Yucatán y Honduras y las demás zonas. Y era un excelso dibujante que primero no le salía incluso con la cámara lúcida, pero se volvió de repente el mejor, ¿no? Entonces, esta es la edición del incidente de viajes de América Central, Chiapas y Yucatán en color, digo en blanco y negro. Y esta es la cámara lúcida, que es un espejo translúcido donde tú ves el modelo y puedes al mismo tiempo ver cómo trabaja el dibujo. Lo usaban mucho y se usa un papel que es un papel transfer, es un papel cubierto con goma arábiga o caseína o gelatina, dibujas con él y eso lo transmites a la piedra cuando llegas al taller. Así no andas como pípila, pues, ¿no? Y estos son algunos. Perdón que te interrumpa. Levanta la mano, Ton. Adelante.
Muchas gracias. Ay, mira, disculpa, Fernando, de las primeras litografías que presentaste, a mí me llama mucho la atención, están muy bonitas, pero me llama mucho la atención, a diferencia de, por ejemplo, como esta que está ahorita, que tiene algunas un color muy vivo y sobre todo, bueno, algunos colores. Yo sabía que por ejemplo, la ocupación de los colores es muy reciente. ¿Ya estaba entonces? O no sé si tú, Y ya bueno, más estaba bien, yo creo que entonces. tú nos puedes comentar. Sí, claro. O sea, el manejo del color y las transparencias y todo es como de 1850 más o Ah, menos. Inventó sí, la cromolitografía. Y cada piedra es un color, entonces vas cambiando de piedras, ¿no? O claro. piedra perdida, que es decir, que tú vas haciendo un solo dibujo y vas metiendo a este dibujo, empiezas como cuando haces los libros en offset, de colores muy claros a colores oscuros, pero vas borrando la piedra y sobre este mismo dibujo cae la tinta de nuevo y las partes borradas muestran el color anterior. Ajá. Ya Ah, con la piedra, y hasta que la piedra queda borrada. Y esto, bueno, lo usaban mucho los arqueólogos y bueno, estos que decías de color, estas las imprimió en Nueva York, Catherwood en 1843 por ahí. Entonces, bueno, es anterior la cromolitografía, pero son unas obras de arte fantásticas, ¿no? Digo, esto es, ah, además como trabajaba, era muy quisquilloso, muy perfeccionista, los mismos arqueólogos pueden seguir analizando sus piezas porque las dimensiones son fiables, pues, ¿no? Este es un cenote en Campeche, pero miren el ambiente que se genera con tintas, ¿no? Con tintas planas, transparentes, ¿no? Y entonces, ah, bueno, lo que hay que cuidar es que no se derrita y no se tape el poro. Hagan de cuenta que la piedra tiene una pequeña textura como si fuera lija de agua, ¿no? Entonces ese poro se puede tapar si se recarga demasiado de tinta o hace demasiado calor, pues es como poner una mantequilla al sol, ¿no? Pero es un manejo de colores y de tintas fantásticos. No, no quedan más. Por ejemplo, esto es, ahorita me voy a acordar. Izamal, esta pieza ya no existe, esta escultura pues ya se perdió en la bruma del tiempo. Pero pueden ver también aquí que es un área de rojos y un área de azul que se juntan y es casi abstracto los colores, o sea, digamos las piedras de color. Es un juego muy interesante y muy osado de hacer litografía a color, ¿no? Y entonces él donó toda su colección de dibujos, apuntes, todo a la biblioteca de Boston y se incendió. Entonces lo único que sobrevive son las piezas que vendió a coleccionistas particulares, que son estas. Y después el pobre se fue a Europa y pues murió en un naufragio, ¿no? Pero bueno, esto es el mundo que a mí me gusta y me llama la atención y a veces digo en qué me metí, que es el mundo de los impresores, ¿no? Esta es una prensa de brazos, le ven le dicen la bestia de cuernos. El pedal de abajo baja el tímpano, pero este volante es porque se tiene que hacer una coreografía para que no queden se vean los pasos de la impresión. Tiene que ser fluido, ¿no? Y bueno, estos son algunos dibujos de artistas que hicieron de los impresores, que pues es un gremio muy apasionado y eso me encanta. Y estas eran las imprentas en la época, ¿no? Lo que ven atrás no son libros, son piedras, ¿no? Entonces hay un área de graneado, hay un área de impresión, un área de dibujo de qué es lo que el cliente quiere, tiene sus dibujantes profesionales y sus piedrotas y pues el mundo de la impresión, ¿no? Que están viendo y esto ya pega de golpe la revolución industrial. Allá atrás ven que están graneando piedras un señor con una máquina ya, una pulidora. Y pues estas mega prensas que podían meter la piedra del tamaño de una cama en el apogeo de la publicidad Art Nouveau, ¿no? Y bueno, estas son algunas piezas de Manet en papel transfer que después pasó a la piedra y pues esta es el asesinato, bueno, la ejecución de Maximiliano, pero era en papel transfer, ¿no? Entonces se puede hacer de todo, o sea, permitían a los artistas en Europa meterse a husmear y podían hacer estas piezas que son
11 colores ya de una sutileza y ya es un arte excelso, ¿no? A mí me encantaría tener una de estas piezas con 14 colores o estas, ¿no? Entonces, esto, uno de los que trabajó mucho litografía, pues es Toulouse-Lautrec, que era osadísimo. Lo normal es que la línea de la ropa fuera en negro y no al revés. Era un señor y los que ven atrás es una plantilla que hizo con cepillo de dientes, ¿no? Para que los puntitos se vieran en el vidrio. En fin, hay una inventiva que es muy bonita y esta es una reproducción de cuadernos de dibujo de Rodin que hizo tal vez el mejor impresor que ha habido, que es Auguste Claude, que a él no le gustaban las prensas mecánicas, él quería hacerlo manual y trabajaba para los mejores artistas impresionistas que trabajaban con Billard, que era el galerista de la época, ¿no? Pero miren qué belleza. Y entonces eso es cubierto con jabón y después borrado con ácido y pasar y ver para que dé la ilusión de que es acuarela, ¿no? Con colores muy elementales y un trabajo extraordinario para que el señor Rodin estuviera contento, ¿no? Y esta es una pieza que revolucionó la publicidad, era Sarah Bernhardt, que le encargó a Mushak joven hacer un cartel grande para una obra de teatro y que se lo arrancaban en la calle, les encantó, ¿no? Y entonces ahí ya, pues, la belleza dejó de ser una deidad y empezó a hacer un reclamo publicitario. Pero tenían un trabajo extraordinario. Este era uno de los impresores con los que trabajaba, la publicidad de uno de los impresores con los que trabajaba mucha. Y bueno, estos son algunos ejemplos de la calidad. Este era también el método Cheret, que era, puedes sacar todos los colores de 3 pasadas, ¿no? 3 colores, te hago un cartel. Y le iba rete bien. O que miren la medida, son 2,42 por 2,99. O sea, son unas piezas gigantes que se ponían en el metro de París y era pues la publicidad de este señor. Se imprimía por partes, se pegaba el papel y pues ya está. Y me gusta mucho. Friedlander era un impresor de Hamburgo que sus clientes eran teatreros o actores y le fue súper bien, pero como que no se quiso intimidar por la tradición y el arte y todo, y tenía una inventiva extraordinaria, ¿no? No creo que le interesara ser surrealista y lo era, ¿no? Y a él le fue muy mal en la Segunda Guerra, en la Primera Guerra, pues se acabó su negocio que eran el teatro y el arte. Se rehizo, llegó la crisis del 29, se rehizo, llegaron los nazis y ya no se rehizo, porque era judío, pues, ¿no? Entonces acabó cerrando este lugar y los mismos nazis lo tuvieron abierto bajo una cosa como no me acuerdo cómo era, cesión de provecho o algo así, concesión de provecho, que era explotarlo para que sacara lana, mientras sacara lana no lo mataban, ¿no? Y bueno, pues se acabó Friedlander, pero pues aquí están unos ejemplos de litografías de 1909 que son realmente artistas, ¿no? Con muy, muy pocos colores haciendo una magia extraordinaria, ¿no? Aquí en la plantilla de las letras es el mismo del fondo, solo que hicieron una plantilla en negro a la cual antes de meter este negro dibujaron con goma arábiga las letras y metieron una plantilla de tinta y ya tienen el margen, ¿no? O esta que es famosísima por la economía de colores, 2 colores y ya está, ¿no? Y esta la puse porque me encanta, son solo 2 colores con varias pasadas que van cargando de intensidad. Está el azul, que es el más claro y es el de las letras y del piso. Borró y vuelve a meter ese mismo azul que empieza a hacer las sombras de los árboles y de la playa. Borró y vuelve ahora es el muro, una sombra de muro, así hasta que el paso más intenso son las plantas y la montaña que está atrás, ¿no? Y lo mismo con los rojos, es un moradito que junto es un rojo que mezclado con parte del azul da el morado que borró de inmediato y fue cargando de rojo, ¿no? O estas cosas que ya ni sé cómo, pero que han de haber sido unas reproducciones muy caras de la época. Y esto que ya no se sabe bien si es litografía o offset.
porque el offset en realidad imita, la placa imita la textura de la piedra litográfica, y con la invención de la rotativa alguien se le olvidó meter el papel, imprimió de dos lados el papel y se dieron cuenta que era casi igual y entonces dijeron, bueno, ya no necesita estar en contacto con la humedad del agua, el papel, podemos hacer papeles más delgados y además podían conservar la placa, ¿no? Y entonces la litografía empezó a decaer, aparte de la matazón de la Primera Guerra y la Segunda, nunca tuvo un homenaje como se debiera a este método que revolucionó el mundo editorial y de la publicidad. Y en los tras la Segunda Guerra, pocos talleres conservaron esta sabiduría y porque les encanta a los artistas trabajar, entre ellos Picasso, ¿no? Que trabajaba ay, me voy a acordar ahorita su Murlots. Esta es una sola piedra, él dibuja eso y de repente borra, raspa, le mete tinta o sea, estaban espantadísimos los impresores, porque son 10 pasos de una sola piedra que va borrando, poniendo jabón, quitando hasta que la piedra pues acaba exhausta, y si está exhausta, aunque le pongas ácido acético y la vuelvas a abrir, ya está. Y estas son algunas piezas de los grandes artistas mexicanos, Siqueiros, Orozco, pero es raro que en México casi no se metía a color y también tengo mis dudas si estas las imprimieron en México. Sí se hacía litografía, pero como que la ninguneaban pensando que era una cosa de publicistas, ¿no? En Estados Unidos que no dejaban entrar a los artistas antes, empezaron a interesarse los mismos litógrafos en ellos y también empezaron a fundar talleres muy buenos, ¿no? Estos son un taller muy bueno que hubo en México en los setentas, el taller de Andrew Glady, que trabajaba mucho con Tamayo y con Toledo, y también trabajaba Ehrenberg, talleres que era un impresor, Alejandro Ehrenberg, muy bueno, ¿no? En México. Y aquí hay unas piezas del maestro Toledo, que pues bueno, es el sueño de todos, ¿no? A mí me encantaría que Tamayo trabajara en mi taller y así. Entonces lo que nosotros queremos pues es trabajar con artistas establecidos. Y bueno, ella no es mexicana, Julie Gerbeau y Patrick Debro no son mexicanos, pero los menciono porque hay un contacto muy fuerte. Ahora les digo quién soy. Nosotros donamos una prensa de grabado a Camboya porque bueno, no había una prensa en todo el país, es un país que vivió 30 años de guerra civil y un genocidio donde murieron uno de cada 4 camboyanos. Nos afligió mucho esta historia, así que metimos una prensa desde el Estado de México que hizo Manzanillo, eh, Manila, Hong Kong, Ho Chi Minh, Phnom Penh, y la entregamos a la escuela pública porque no había una prensa. Y empezamos a dar clases, lo tomaron a bien y toda la maquinaria que ven es mexicana. La prensa de la derecha es una prensa de grabado, la de izquierda es de litografía, que hizo la Ceiba Gráfica, que es un proyecto muy bonito, que también para el rescate de la litografía en Jalapa. Y bueno, pues este es el maestro Francisco Castro Leñero, que fue con quien armé todo esto. El taller sigue, ya van 13 años en función, es parte del programa de la universidad y formando impresores en un oficio que solo existe dentro de la universidad. Lo que toca es regar de prensas todo el país. La persona que ven a la izquierda es Manat, que hizo su autorretrato. Él estuvo en la cárcel de Tulseng, donde entraron 14.000 personas y mataron a 14.000. Es uno de los 7 sobrevivientes y era artista. Entonces trabajamos con él en la primera carpeta y murió 3 días antes de inaugurar. Entonces, ¿cómo pones el precio de una gráfica en un país que nunca ha habido? Y bueno, en fin, pudimos darle a la familia $2.700 para gastos de hospital bueno, después de funeral, ¿no? Fue una cosa muy fuerte para nosotros, pero fue una experiencia muy bonita, estos jóvenes súper prendidos. ¿Y por qué me enseña? Esto pasa aquí en Timbuktu, en México y lo que sea, pero esto es porque yo quiero seguir trabajando. La emoción de ver por primera vez tu trabajo saliendo de la prensa. Este es un grabado en metal.
Y entonces esto lo agarramos como una especie de apostolado. Estos son los primeros 70 impresores que formamos en este país, que son 15 millones de habitantes. Y pues de ahí salió esta prensa que van a ver, iba a Camboya, pero al final se vino a México y es nuestro bebé. Es una prensa Buarán de 1909 que nos la dieron después entramos a un concurso, nos escogieron entre 2.000 personas, Patrick Debroy y Julie Gerbeau, las que vieron sus litografías, a condición de que trabaje 100 años más en proyectos educativos y en edición profesional. Y entonces no les digo la aventura que fue traérnosla a Oaxaca. Ahí está la prensa enterita, porque pues es una prensa muy precisa y pues tienen razón de estar contentos estos señores. La donaron en vida porque no sabían qué hacer con ella. Su hijo son maestros de la Escuela Superior de Bellas Artes ellos, pero su hijo es economista y su hija es entrenador de caballos. Y dijeron, esto pues, no vamos a dejarlo en un museo que se envejezca, así que pues vamos a hacer. Y así funciona esta prensita, ¿no? Del lado que está prendido ahorita es el lado húmedo. Esos rodillos tienen agua que van continuamente mojando la piedra y el papel se pone arriba, el tambor hace que toque con la piedra y ya está, ¿no? Y del otro lado de esta parte es el lado de la tinta, que la piedra se va entintando conforme va pasando y ahí toca y los registros son perfectos, ¿no? Pero miren qué maravilla de tecnología. Es un tren y es al mismo tiempo un reloj, ¿no? Esta es la edición de un artista que se llama Sebastián von Moscovich, que ya tiene varios colores, le está metiendo una capa de azules, y pueden ver que la piedra casi está borrada totalmente. Le fue quitando colores conforme ya iba llenando, entonces le faltó ese azul y pues órale, se lo echan mientras la piedra está, puedes meter 3 colores al día y la mesa donde está poniendo el papel se vuelve tu mesa de trabajo. Puedes improvisar, puedes hacer lo que sea, incluso puedes meter placas de offset, ¿no? Esta es una pieza mía, pero lo que a mí me gusta es difundir el arte y la litografía. Entonces somos una asociación civil donataria, damos clases en la cárcel, en asilos para ancianos, en comunidades, formamos maestros, participamos fue un coloquio con Camboya, fuimos jurados bueno, comisarios de ¿cómo le dicen? Curadores de una Bienal Internacional de Grabado en Francia. Esto es un grupo de alumnos de la escuela, ya muy especializados de la escuela de la Universidad de Columbia. Y pues bueno, este es un taller que estamos montando en Yanguitlán, que ahorita es una prensa de grabado, pero que le puedes poner también placas graneadas que imitan la piedra litográfica y eso estamos haciendo ahorita, ¿no? Y este es el grabado de la derecha, es de una amiga bueno, esto es también la reacción, me encanta la reacción de esta señora que es la primera vez que ve un grabado suyo y seguro no va a dormir pensando en hacer la siguiente, ¿no? Miren la cara de ¿qué onda? Y Arisa González, es una de nuestras mejores alumnas que hizo esta piecita y me gusta mucho. Ella ya ahorita es arquitecta y ahorita estamos formando ya. ¿Por qué en Yanguitlán? Porque tenemos un trabajo con Pedro Pizarro y Proyecto Yivi desde hace mucho. Él vive allá y forma parte de los usos y costumbres ya y se encontró esta piedra. Les digo, esta piedra es una matriz de litografía y han venido a dar clases los de la buena impresión, y todo, y pues llegaron en procesión a esta piedra que la pintó un señor que se llamaba Santana entre 1850 y 1880 en Oaxaca, y pues se ve que les gustó tanto que la piedra la compraron. Entonces dijimos, bueno, la goma arábiga es engañosa porque se diluye muy fácil en agua y tiene 170 años sin imprimirse. Tal vez ya no esté, así que vamos a tomarle una foto buena y si no hacemos un transfer, pero van a salir los puntitos como si fuera de periódico. Y dijeron, sí, órale. Y jaló, el maestro Barraza hizo magias y esta es la primera edición después de 170 años. La dejamos lista para hacer varias. Se vendió en la capilla del Señor de Ayushi a 3,000 pesos la pieza y volaron, ¿no? Entonces hay esto más el lienzo
digo, el códice de Yanguitlán, pues hay una tradición muy grande. Y seguimos dando clases, ¿no? Grabación en progreso, decía. ¿Qué tiene o qué? Es- ¿Cómo? Perdón, se abrió un micrófono. Ah, bueno, arriba son cursos en Ekbalam que queremos poner una prensa para que la gente venda en el sitio arqueológico. Luego damos clases en Pluma Hidalgo, en nuestra propia sede. Y esta es la prensa que donamos a Yanguitlán, que es una prensa ya que quedó muy bien, la tuneamos y en fin, ¿no? En fin, seguimos dando clase por todos lados y esta, pues desde que damos en rancherías o damos aquí, fue una cosa muy bonita que me invitaron hace un mes de la Noche de Museos. Nunca me había tocado trabajar con dos modelos, imágenes, 6 pantallas y 100 alumnos, ¿no? Entonces, pues, la litografía es súper ligada al dibujo porque pues es para hacer que valga la pena hacer algo que vas a reproducir y meterle esfuerzo, tienes que practicar un poco, ¿no? Pero fue un momento muy mágico para mí y para el equipo de La Buena Impresión, porque pues bueno, el Colegio Nacional, pues, han estado todos los premios Nobel de México, ¿no? Es como un lugar para el saber y nunca habían hecho una experiencia así, entonces fue muy agradable. Y esto es parte de la producción de alumnos que hemos formado en comunidades eh, y también artistas establecidos como el doctor Lacra, que trabaja mucho con nosotros, José Ángel Santiago, María Rosa Astorga. Y este es un ejemplo muy bueno de A Piedra Perdida. Imprimió sobre un solo dibujo en morado. Todo tiene morado, pero no lo ven porque cae un color encima después de que borró el fondo. El morado lo vemos porque no le cae el verde claro. Imprimimos, borró el verde claro, metió un verde oscuro, borró, metió un verde oscuro, un negro y ya está. Sobre un solo dibujo tienes todo un ambiente, ¿no? Y estos pues ya son trabajos también de otros artistas muy consagrados como el Taca Fernández que trabaja con Kurimansuto. Esta es una pieza mía de una excavación en Atzompa, otra pieza del maestro Barraza, Bernardo Porras. Entonces puedes jugar muchísimo con colores, muy divertida esta prensa. Este es, ay, perdón, Edith Chávez, también Una sola piedra, igual esta de Eduardo Leiva. Y estamos haciendo fotolito también, ¿no? Esto es una pieza a partir de una foto, de un cuadro de María Rosa Astorga. Y lo mismo con hoyitos en las esquinas, y ahorita estamos por imprimir a Bob Shalwick, que acaba de cumplir sus primeros 93 años, y es un fotógrafo que estuvo trabajando en los 50, 60 y 70 en la Tarahumara. Entonces estamos ahorita haciendo pruebas para una foto que nos gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues esta era la presentación. Les puse a ver si pueden tomarle foto o entrar con sus teléfonos, a ver si se puede. Y ya, pues, pues para que nos sigan. O sea, y pues, nosotros vivimos de vender obra, de producir obra, y pues estamos buscando donadores porque la ventaja es ser donatarios para poder seguir continuando dando clases en comunidades. Ahorita vamos a ir a Yanguitlán a buscar piedras de ónix en la misma mina para empezar a surtir el taller en Yanguitlán para que tengan sus propias piedras y estamos formando a una muchacha que se llama Carla que se va a encargar. Entonces estamos enseñando manejo de redes, litografía, que es un proceso que tiene muchísimas variantes, y administración, etcétera. Todo lo que hace que un taller sobreviva, ¿no? Entonces ya, esto era eh, el taller. Ay, qué interesante. Ya me quedé eso de lava la piedra, lava no. Y ahorita nosotros metemos todo, ¿no? Y sale. Sí, no, es un mundo muy interesante, de gente muy exquisita, muy clavado, se necesita una personalidad, porque además
Se creen psicólogos los impresores, porque pues tienen que tratar con alguien que generalmente es un neurótico. Puedes recibir tres personas y a ver si se llevan. Pero al mismo tiempo, este taller lo que está buscando es hacer pues muchas colaboraciones internacionales. Este, ahorita vamos a empezar a trabajar con Flatbed Contemporary Prints en Austin, que es un taller de muy buen nivel. Estamos en contacto con el Tamarind Institute en Albuquerque y acabamos de imprimir una edición de 280 copias, que es una cosa muy grande para nosotros. Nunca habíamos hecho una edición tan grande, que al mismo tiempo para ustedes ha de ser como, ay, cosita, pero sí es un talachal, ¿no? Para el Museo de Arte Contemporáneo de Cleveland, que encargó al artista Nicola López, que acaba de exponer en el Guggenheim, una serie para regalar a sus donadores, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa esto y por qué nos llevamos muy bien con gente tan linda como Nicola? Es que el oficio de impresor es un oficio muy, muy ninguneado. Antes en las litografías firmaba el impresor y firmaba el autor de la obra. Ahorita quien se acuerde del impresor, ni el mismo autor cuando expone se acuerda de él, y es alguien que guía, es alguien que lleva y alguien que, que funciona. Hay una crisis grande en Europa de los talleres de litografía por un error que es global, es una política de Estado. O sea, la litografía o un impresor que no quiere ser artista, que le gusta guiar a los artistas y hacer piezas de muy buena calidad, no tiene ninguna promoción, no hay posgrados, no hay residencias para impresores, no hay intercambios, no hay nada. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, formando una red de impresores para que los aprendices especializados viajen y se vuelva un gremio fuerte como el de los peleteros italianos, ¿no? Que sea estamos preservando una investigación de prueba y error de 200 años para llegar a una excelencia que tiene que persistir porque es parte ya de nuestra especie, ¿no? Y es bellísimo. La calidad para un artista de ver la litografía y ver es algo muy mágico. Lo bueno, dentro de todo, es que genera adicción. Entonces, eso también permite que la gente quiera volver y eso, pues que quiera seguir este oficio, ¿no? Adelante, Lau, que levantaste la mano. Hay ciertos mitos, ¿no? Que siguen hasta hoy en día, que uno se hace adicto a las tintas, ya lo dijiste, que somos muy sufridos. Yo creo que en cualquier ámbito, en cualquier giro de este ramo, no me van a desmentir. Oye, Fernando, y esta piedra que sale, que en el siglo XVIII, esto como la litografía, esta que tú, ¿cuándo, Pues o sea, en qué momento pasamos de las prensas de Gutenberg? Se pasa luego a los tipos móviles, ¿no? se pasa a tipos móviles y se empieza a usar grabado en cobre, Ajá. pero el grabado en cobre está inciso, entonces lo que se trata es de poner tinta y quitarla, y tiene que ser manualmente, no se puede, y la tinta se va a quedar atorada en esta placa pulida como espejo Entonces la litografía lo que hizo que fuera también una cosa muy interesante es que es ilimitada la cantidad de piezas que puedes hacer, pero es como cocina, o sea, no es lo mismo imprimir en Veracruz que imprimir en Suecia o que imprimir en... La litografía se lleva bien con climas fríos, ¿no? Ujú. Entonces, y además la litografía, curiosamente, los franceses que tenían tantas colonias nunca la sacaron de Francia, era como proteger su industria, ¿no? Y pues el boom de la litografía empezó muy, muy pronto, se dieron cuenta, 1805, 1810 ya había, o sea, en 1830 ya había 150 talleres en la provincia de París, pues. Entonces, querías imprimir, te ibas a los talleres más elegantes, ¿no? Después aparecieron talleres en la India, aparecieron talleres en Hong Kong con unas cosas padrísimas a principios de siglo, porque eran un poquito menos proteccionistas los ingleses, ¿no?
Y en México, pues empezó, México, de hecho, la litografía empezó primero en México antes que en Estados Unidos, como también la primera imprenta de rodillo o de tipos móviles fue en México, ¿no? Entonces hay una tradición muy, muy fuerte y algo que es interesante y que también al mismo tiempo es como difícil porque Oaxaca está viviendo un boom. Hay alrededor de 60 talleres para artistas, de la mayoría de grabados, hay como 10 de litografía, pero no hay una ciudad en el mundo que tenga tantos talleres activos para artistas como Oaxaca, por per cápita, digamos, ¿no? Hay uno cada cuadra y crecen como champiñones, ¿no? Y malvenden sus piezas y lo que quieras, pero es muy bonito ver esta primavera de la gráfica que no hay lugar que esté más vivo, tal vez, y México y Guanlán en China, pues así también una ciudad con una tradición centenaria de impresión, ¿no? Sí, a ver, Otón, adelante. Ah, gracias. Quisiera hacer un comentario abonando a la primera parte que nos compartía Laura. Quisiera comentar que aquí en México nosotros tenemos, bueno, el gusto y el orgullo de que en Guadalajara existe una obra, una de las impresiones de la obra de Galileo. Y creo que eso es algo muy importante, sobre todo, bueno, desde el tiempo en el que él lo escribió y que aún haya llegado a México y bueno, y que se conserve ahí en la biblioteca de la Universidad de Guadalajara, pues creo que es algo muy importante. Y bueno, lo hago en referencia a las impresiones y a los libros que nos mostraban, ¿no? Y en esta historia, pues también como todo, y sobre todo aquí en México, pues viene la trayectoria, perdón, la trayectoria que siguen los frailes por distribuir diferentes tipos de talleres, de algún modo llegó ahí a Guadalajara. Ese es mi comentario. Sí, no, pues es muy raro porque aparte, a ver, en Europa o en las colonias de Indochina en- no se promovieron porque era potencialmente subversivo. Entonces, si tú vas a Hanoi, digo, a Ho Chi Minh, que antes era Saigón, y te vienes en el Museo de la Independencia, una prensita rotativa chiquitita, porque sabían el carácter potencial, ¿no? O sea, ese era el Instagram de la época. Entonces, muchas de estas prensas se destruyeron durante la guerra para que no cayeran en manos de la resistencia y al mismo tiempo todo lo que preparó la resistencia, por ejemplo, en Francia, que fue de un día a otro demostrarles a los Estados Unidos y a Inglaterra que ellos no eran un país colaborador, aunque sí lo era. Hubo mucha gente que se ensució las manos con los nazis, pero la idea de Gaulle era que, y de todos los que estaban luchando contra el régimen y la invasión, era demostrar a Estados Unidos que era un país que podía gobernarse por sí mismo. Entonces, apenas entró el desembarco, todos los pueblos se levantaron, algunos pues los masacraron o no, pero ya tenían una autoridad, un juez y papel foliado de la nueva república. Todo eso se imprimió en tipográficas y en litografía, ¿no? Entonces tiene un carácter muy interesante y lo curioso de México es que las autoridades de México nunca se dieron cuenta del carácter subversivo. Fue muy libre, nunca hubo no, espérate, esta prensa no. Aunque Vasconcelos, él sí promovió muchísimo prensas de tipográficas y producción masiva de libros y prensas móviles, que yo sepa, no hubo una subvención para prensas de rodillo, prensas de grabado o prensas litográficas. Parece que eso fue una iniciativa de los mismos artistas. Pero no puedes concebir el México por revolucionario, la identidad que requería el país si no es con el muralismo y la escuela, la gráfica, ¿no? El taller de gráfica popular y todos estos movimientos que crearon una nueva identidad visual, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros, lo traemos en la sangre, ¿no? El grabado y la litografía, ¿no? Me llevaste a recordar los
que había carteles de cuando eran los toros, de hace mucho tiempo. Sí, esos eran tal vez en offset o tal vez ay, ¿cómo se llama? En grabado en madera o también en serigrafía, ¿no? Que es muy Sí. sencilla también la serigrafía es como muy fácil de hacer. Sí, y ahora ve la impresión, cómo ha cambiado y todo lo que ya se tiene. Sí, no, ya es, eh, o sea, lo bonito de nuestro taller es que es regresar 100 años, es arqueología industrial. Y esta prensa va a seguir, ¿no? Y este saber va a seguir. Entonces nos hemos vuelto un taller que es muy especializado. O sea, hay 20 prensas igual a la nuestra en el mundo funcionando. Otras están en los museos, alrededor de 16 están en Europa en grandes casas de edición, donde trabajan artistas de muy alto nivel. O sea, y hay al menos 6 en París y hay 4 en toda América, de las cuales 2 están en México y el resto está en Estados Unidos, ¿no? Pero son prensas muy buscadas porque son prensas perfectas. Puedes imprimir 1000 carteles en una hora si la forzas, ¿no? Nunca hemos hecho eso porque no, Dios no quiera forzar ese bebé, ¿no? No, sí, mil en una hora y para el tipo de impresión sí son muchas. Sí, además es bueno, es caro, o sea, ahorita ya prendes un botón y la mayoría ya lo hace, ya en compagina, ya hace. Aquí necesito pagar 3 salarios para prender esto. Se necesita el maquinista, que vigila que la humedad, que la tinta es el impresor en jefe, alguien que pone el papel y alguien que recoge el papel. Sí. Y pero es bellísima verla funcionar, es todo un espectáculo. O sea, yo cuando íbamos, estaba la idea de llevarlo a Camboya. Pues yo decía, aquí lo ponemos en un edificio que tenga vidrios y la gente va a ir a echar novia viendo eso. Es como el tío vivo, ¿no? Es como una feria, pues, ¿no? Entonces, pues vengan a verla, Y a ir, jugar hay con que ir a ella. Oaxaca. Me Eh, encanta que eres un apasionado de esto, Fernando. pues para eso me invitaron. Muy bien. ¿Quién Sí. mejor que tú para darnos esta plática tan sabrosa que poco conocemos? Porque ahora los procesos son totalmente diferentes. Sí sigue teniendo la esencia. Quería preguntarte, cuando hablaste de la fotografía que vas al fotolito, Ujú. que eso todavía varios de los que veo que estamos aquí todavía nos tocó. No vamos a hablar de edades. Todavía se usaba de que se regraneaban las láminas. Y luego ya empezaron a ser muy mal vistas, pero todavía no hace tantos años, No, y a varios de tenemos, aquí nos tocó. Pero ¿cómo hacen esto de la pregunta era, ¿cómo hacen esto de la película en esta hay prensa? dos maneras. Se puede sensibilizar placas de offset con estas máquinas de vacío y gelatinas y todo, pero también ya eso ya no es imposible conseguirlo, ¿no? Ajá, todavía hay pocas. Bueno, pues nosotros no tenemos, pues entonces lo que estamos haciendo, que también es obsoleto, es buscar un lugar que tengan un buen plotter o una buena fotocopiadora de Xerox que usa todavía toner. Ah, El sí, sí. toner es grasoso. Ajá. Entonces tenemos que la foto dividirla, darle salida en CMYK para sacar una fotocopia de cada uno de ellos, para ponerle sus alfileres, para ponerlo y hacer un transfer container, esperar, acidular, entintar y imprimir una piedra por color. Esa misma técnica se utiliza en cerámica, ¿sabes? Se buscan mucho estas impresoras justamente porque tienen algo, no sé qué es plata o algo, ¿no? Que adhiere la tinta. La tinta es grasosa. Ajá, pero en Entonces, cerámica lo se que usa nosotros esa misma necesitamos es que técnica. deposite grasa. Ajá, Sin grasa no somos nada. claro. Entonces, ahorita que ya las placas las queman con láser y todo, pues estamos en un dilema, ¿no? Nos acaban de dar unas porque queremos hacer fotolito, pues esa es mi tirada. Hacer fotolito y sacar, y también, bueno,
el papel transfer, no se llama transfer, en realidad se llama papier rapport. Es un papel que no es un papel calca, no, Ujú. es un papel rapport porque es un papel perrísimo, es muy caprichoso. Ajá. Y entonces, primero, para que este papel se humedezca perfectamente y se pegue a la piedra como una calcomanía y deje todos los registros y no al momento de pasar la prensa lo imprimamos y salga la grasa volando con el agua, nos tardamos 3 años. Y todos los manuales que hemos leído, el mismo de Senefelder, de Tamarind, de todos, tienen algunos cambios, pero por ejemplo el de Tamarind, si ya lo logramos, ya pasamos el papel y el papel sale en blanco y la imagen se queda, pero hasta ahí queda la foto del libro de Tamarind, porque no saca los resultados, porque eso también es una bronca, Ujú. porque entonces tienes que esperar un día que se decante la piedra y lo que hicimos fue calentar la piedra con un soplete y después usar una tinta mezclada con grasa de caballo, que no seca nunca, pero que se usa en Francia para reforzar los negros. Pero aquí lo que necesitábamos era no meter ácido, nada de ácido, y acidular solo con goma arábiga y grasa de caballo. Y lo logramos. Ya hicimos la primera litografía, que aparte fue muy bonita. Déjame enseñárselas. A ver, porque fue como un logro muy. Estamos muy contentos porque eso abre la puerta a volver a sacar la litografía y trabajar como trabajaban los aventureros, los exploradores, la gente que trabajaba. Pero eso en Europa ya se perdió también y estamos logrando estabilizarlo aquí. Entonces vamos a producir papel, que es muy sencillo, nada más con un rodillo grande y goma arábiga y al secreto, pues vamos a dar cursos, vamos a reinsertar esta cosa de poder estar en los toros o en el bar y dibujas y ya es una litografía que vas a ponerle en la piedra. Claro. Oye, es que son el padre de todos los que nos dedicamos a esto, está ahí, somos litógrafos, nosotros nos llamamos litógrafos, Claro. porque de aquí venimos, entonces, bueno, me encanta que escucharte. Muchas Ah, gracias. muchas gracias, Fernando. Muy, muy interesante. La verdad es que yo al menos estaba bien impactada. Yo veía la cara de Ale también. De, de- Es que, perdón, es que es increíble. La verdad es que me regresaron a mi infancia. En la primaria donde yo estudié, teníamos un taller que era de imprenta. Ese Ujú. maestro había sido amigo de mi abuelo, que eran de origen italiano y españoles. Ajá. Y ese maestro nos enseñó primero en un paso de cuero, con gurbias, a hacer dibujitos. En Decía, ¿por cuero. qué nos pone a hacer eso, no? Y luego nos ponían la tinta y luego el papelito y lo aplastábamos, o sea, es eso, básicamente decía, bueno, no entendía hasta ahorita que me estás diciendo y dije, ¿para qué me pusieron a hacer eso? Pero ya entendí por qué, ¿no? De dónde viene, ajá, para poder hacer un dibujo y una imagen, ¿no? En una imprenta, ¿no? Pero así lo hacíamos Sí. o con cuero y con una goma como de suela de zapato y con gurbia nos ponían a hacer los dibujos. Los calcábamos primero con papel carbón y nos ponían a levantar todas las orillitas que teníamos que marcar y luego nos ponía con la tinta y luego el papelito y lo aplastábamos y ya salía la impresión, ¿no? Pero es básicamente esto, y no sabía que se hacía en piedra, la verdad es que gracias y ya el día de hoy aprendí algo. Muchas gracias. Bueno, es que lo que estabas haciendo es algo así como grabado en madera o el linóleo. Ujú. Entonces, lo que tú dibujas, lo que tú horadas, va a ser los blancos, porque ahí se va a imprimir con un rodillo y el fondo va a ser blanco. Es complicado lo que te estaba haciendo hacer esta persona porque es pensar en negativo, no en positivo, ¿no? Sí, sí, exacto, o sea, y si era como linóleo, era algo, no sé, unos 6 7 milímetros de color café y con eso, y no te podías pasar más porque si no ya se rompía la gomita el plástico, y si no teníamos que volver a empezar a hacer todo el trazo, ¿no? No, la litografía
una técnica muy inmediata. Dibujas como si fuera un papel, o sea, una placa graneada con Sandblaster que imita la piedra. Eso es lo que estamos llevando ahorita. Estuve dando un curso en Cuicatlán este viernes y estuvimos trabajando con esto, ¿no? Y usamos esa prensita que vieron de rodillo y funciona muy bien también. Pero a lo que voy es que es lo más parecido a un papel en blanco. Lo que tú quieras dibujar, el medio que tú quieras hacer, acuarela o lápiz, sale. Es mágico, es muy rápida la litografía. Bueno, aquí ya pones P de print y ya está, ¿no? Pero digo, me No, imagino. tampoco, tampoco, eso cree la gente, no. Bueno, hay muchas otras cosas, claro. O sea, pero calentar la máquina, ver los registros, Sí. y bueno, lo que a mí me impresiona mucho de estas imprentas grandes como la tuya es el offset, la merma que hay de papel antes de que se estabilicen los colores, ¿no? Ujú. Aquí gastamos, cuando hacemos una edición, pensamos en 50 y calculamos que al menos 8 van a ser para pruebas, para calcular y todo, porque pues tenemos artistas que pues son de opinión cambiante, digamos. Y usamos unas 8 hojas nada más para estabilizar los rodillos, pero es lo mismo que el offset. O sea, sabes usar una prensa de offset y sabes usar una prensa de litografía como la nuestra o viceversa. Es nada más que esta es de la época del paleolítico, pues, ¿no? Sí, voy a... Oye, Fernando, y para mí una pregunta, ¿se sabe esta prensa quién la diseña por primera vez, en qué lugar? Sí, ¿Tienes hubo conocimiento? varias, ¿no? O sea, pero esta prensa la hizo un señor que se llamaba Guarán, era su apellido, eh, Ajá. que vivía en la región de París, que después se asoció, esta la inventó como en 1870, estas imprentas, que primero eran manual, tenían ahí un esclavo que estaba haciéndole así la vuelta, y después eran déjame ver si vuelvo No, a ver. pero antes, ¿no? Porque nos pasaste unas litografías hermosas de 1926 de Esas Linati. eran con prensa manual, con prensa manual. Ah, te refieres a la prensa automatizada. La prensa automatizada, sí. Ok. Después, esta misma prensa como la nuestra, se fue, los primeros modelos eran con vapor. Entonces iba una banda que subía al techo, que se movía, como eran bandas que salían a algún lugar donde había un motor de vapor. Ujú, claro. Y esta es de las primeras eléctricas, ¿no? Ujú, ok. Y después esta imprenta, cuando se asoció con Marinoni, que hacía rotativas, Marinoni se comió a esta fábrica y después se usó para hacer obuses un tiempo durante la Primera Guerra. Volvió a reciclarse como fábrica de prensas, pero ya en los 30 ya quebró. En los 40, después de la guerra, la usaron para hacer máquinas de offset, imprentas de offset, una marca americana que después compró Heidelberg. Y digamos que la fábrica sigue existiendo. ¿A Y poco? hay unas fotos muy bonitas que no puse, que está divertido, que es como una vista de arriba de esta fábrica, en la que las prensas están saliendo sobre carros con rieles, con vías férreas, pero en vez de un tren que sale de la fábrica, son caballos percherones que empujan estas cosas hasta la estación de tren, ¿no? Entonces Wow. todavía esta prensa sigue usando todavía caballos para su producción. Ujú. Es algo muy raro y es de hierro dulce. Es muy frágil la estructura de una sola pieza de fundición. Entonces, si se pega fuerte, se quiebra como un vidrio, ¿no? Y no puedes soldarlo porque no es acero. O sea, tienes que soldarla con bronce. Y eso es un relajo. La nuestra sigue y va a seguir, pues, pero
Nunca se le ha cambiado nada. Después esta prensa la compró Patrick Debro en el 76. No sabemos a qué se dedicaba esta prensa antes de la Segunda Guerra, pero sí en la posguerra funcionaba para hacer etiquetas de champaña. Y era una prensa que era como una etiqueta dorada y usaban, entonces estaba toda la prensa dorada por el polvo de la tinta. Parece que ¿Esta usaban, prensa, sí, la tuya? sí, estaba en champaña. Ah, ajá. Y él la compró en el 76 y se la llevó al sur de Francia y pues yo no lo conocía, Patrick. Todo fue por Facebook. Él, él vio lo que hicimos yo lo postulé así, sin ninguna, y pues él vio lo que hicimos en Camboya y decidió dárnosla, ¿no? Y fue como pues darte cuenta que estás embarazado. ¿Ahora qué hago, no? No, pues sí, muy interesante. Ahora sí que sí nos fuimos a unos cuantos siglos atrás, porque sí, la verdad es que aprendimos muchísimo el día de hoy. La verdad es que yo sí quedé muy sorprendida con esto y de ver ahora cómo no, cómo metes el papel. Bueno, no, pues tienes que tener tu feeder y tienes que tener todo para arrancarlo. Sí, Pues tienes, muchas gracias, Fer. ¿no? ¿De qué? Gracias, Lau. Lau, querías tú pasar algo, ¿no? Antes de cerrar. No, pues yo ya quedé deleitada con esta plática de Fernando, que siempre estoy aprendiendo a pesar de que todos nos dedicamos a esto. Creo que hay un millón de cosas que podemos seguir aprendiendo. Y yo seguir con mi cerámica, haciendo esculturillas, fresas, hago cosas relativas siempre a las artes gráficas. Entonces, luego hacemos otra plática. Un gusto, pues muchísimas gracias, gracias a ambos. La verdad Gracias. es que estuvo muy, muy entretenida y pues agradecerle a los que nos están viendo aquí en Facebook. Vamos a detener nuestra transmisión. Es a los que nos hayan acompañado y que se suscriban al canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque. Y también, si quieren ver algún tema en especial, déjenlo en comentarios. Y pues esto fue la tertulia. Agradecerle a cada uno de ustedes que están aquí, que nos acompañaron, a nuestros ponentes, Fernando, Lau, gracias. La verdad es que nos llevaron un viaje impresionante, al cual la verdad es que yo no disfruté, deleité. Muchísimas gracias y detengo mi transmisión, no se me vayan. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, las tertulias se alargan. Pues Fer, preguntabas que a qué horas terminábamos, cuánto era de tiempo. Bueno, pues te puedo decir que son 8:32 y mira que nos hubiéramos seguido aquí otra hora, media hora más platicando contigo porque de verdad estamos muy contentos aquí de estar. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos para la siguiente tertulia. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Hemos terminado nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con este tema tan interesante donde fuimos a dar un recorrido por la historia, donde hablamos de Juan Pablo, cómo fue ese primer impresor, cómo tomaron toda esa historia de cómo fue toda la impresión, esa gráfica, donde Fernando Aceves, la verdad es que nos lo compartió de una manera que lo deleitamos junto con Laura. Así que gracias por acompañarnos en esa tertulia donde recordamos que la gráfica y la palabra impresa son la raíz y en especial de comunicarnos a través del empaque. Así que, pues agradecimiento especial a nuestros ponentes, a Laura Vázquez y a Fernando Aceves por compartir su visión y recordarnos que cada impresión y cada empaque cuentan una historia que vale la pena preservar, que vale la pena compartir y que vale la pena conocer. Así que los esperamos en nuestra próxima tertulia para seguir construyendo juntos el futuro del empaque. Esto fue Enamorando con tu Empaque. Yo soy Lili Rivera, soy una apasionada del empaque. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, donde están todas las tertulias que hemos visto. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Dios los acompañe. Un abrazo, descansen y nos vemos para la siguiente. Próximo jueves, no te lo pierdas, vamos a ver algo de finanzas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.